Estimados profesores, reciban un saludo. Mi nombre es Gabriela Santiago y en esta oportunidad voy a proceder a la defensa de mi anteproyecto de tesis doctoral que se titula Diseño de un medio de gestión acústico para ambientes inteligentes. La tutoría de mi trabajo está a cargo del profesor José Aguilar. En esta exposición presentaré el planteamiento de la investigación, los objetivos tanto en general como los específicos, los antecedentes que están divididos en tres secciones: la gestión acústica automatizada en ambientes inteligentes, los objetos sonoros y los ambientes inteligentes y el sonido. Luego el marco teórico, que también está dividido en tres secciones: la inteligencia artificial en los ambientes inteligentes, la ciencia acústica y el middleware reflexivo. Y por último, los alcances, la metodología y los avances en el plan de trabajo de la propuesta doctoral. Ahora bien, en esta investigación se plantea que, ya que los ambientes inteligentes buscan monitorear el comportamiento de los usuarios para determinar sus necesidades y satisfacerlas, es importante considerar que el sonido pueda jugar un rol importante dentro de estos ambientes. Por otro lado, pues las señales acústicas en sistemas multiagentes pueden coadyuvar al control descentralizado en un entorno conformado solo por entidades autónomas distribuidas. Específicamente, se pueden establecer nuevas formas de configuración dinámica y coordinación entre estas entidades autónomas que se adapten a las condiciones del ambiente. La idea es proponer la utilización de las características sonoras del entorno para que los componentes del ambiente inteligente pues, puedan explotar sus capacidades sensoriales, cognitivas y motoras. Esto va a partir de la concepción de un middleware de autogestión acústica para ambientes inteligentes, donde se buscan definir como servicios los elementos acústicos esenciales dentro de estos ambientes. Algunos de los servicios que se pueden prestar son el análisis del entorno acústico de los materiales, la identificación de la propagación de una señal acústica, la adquisición de datos referidos a niveles y frecuencias, la identificación de la direccionalidad, también la focalización de las señales acústicas, y también se pueden tener en consideración, por ejemplo, la filtración y el enmascaramiento de señales sonoras para dirigir la atención de los usuarios. El objetivo general de esta investigación es especificar un medio de autogestión acústica para ambientes inteligentes. Los objetivos específicos son el análisis de perspectivas de uso de la ciencia acústica en ambientes inteligentes, la caracterización del sonido en la interacción producida en ambientes inteligentes, la definición de los servicios acústicos requeridos en los ambientes inteligentes, también especificar un sistema de adecuación sonora para ambientes inteligentes basado en los paradigmas de aplicación orientadas por servicios y computación autonómica, y el desarrollo de un prototipo de un sistema autonómico de gestión sonora para ambientes inteligentes. Entonces, en los antecedentes tenemos, en primer lugar, la gestión acústica automatizada en AMI. En segundo lugar, tenemos a los objetos sonoros. Y en tercer lugar, lo que son los ambientes inteligentes y el sonido en conjunto. En primer lugar, en la gestión acústica automatizada, tenemos como antecedente un trabajo sobre ambientes inteligentes y las disciplinas que interactúan en ellos, que determina que los sensores, la interacción persona-máquina, la inteligencia artificial, la computación ubicua y las redes y middleware son los puntos clave que rodean el núcleo de los ambientes inteligentes. ¿Por qué es relevante esto para esta investigación? Porque dentro de los sensores están los sensores acústicos, que jugarán un papel importante debido a que serán los encargados de recibir las señales acústicas dentro del ambiente inteligente. El resto de los componentes acá mostrados son utilizados para el procesamiento, para la transmisión y para la utilización del sonido, que vendría siendo la interacción humano-máquina. Como segundo antecedente en la gestión acústica automatizada en AMI tenemos el proyecto japonés Room Render, donde ellos plantean el diseño de una habitación inteligente partiendo de tres nociones: la interfaz, que vendría siendo la instancia de mediación y comunicación entre el usuario y el sistema; el conocimiento como modo de integración del conjunto de variables de las actividades que se desarrollan en ese espacio; y por último, el motor diferencia, que establece interpretaciones para adelantarse a las preferencias del usuario. Es importante este trabajo para nuestra investigación, precisamente porque ellos proponen un sistema de sensibilidad inteligente que consiste en la detección acústica e interpretación de la voz, teniendo como propiedades la anticipación, la adaptabilidad y la invisibilidad.
El reconocimiento de voz ha sido bastante utilizado en los ambientes inteligentes y en la inteligencia artificial en general, pero en este caso ellos incluyen todos estos elementos para que jueguen un rol importante dentro de lo que se desarrolle en esta habitación, en este proyecto de Room Render. Seguidamente está el proyecto presentado en nuestro siguiente antecedente, que es una clasificación de señal acústica, donde se plantea el desarrollo de sensores de audio que se ubican en todos los espacios por los que se desplazaría la persona que requiera asistencia dentro de un lugar de Ambient Assisted Living. Estos sensores primero pues analizarían el espacio para determinar un sonido natural en un ambiente en estado de reposo y así poder identificar luego los cambios sonoros que se produzcan para posteriormente enviar una señal al sistema que debe tomar una decisión de acuerdo a la acción que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si tenemos a una persona que normalmente está durmiendo, alguna persona enferma que no puede hablar y en algún momento escucha el sistema algún grito, pues esa alteración va a generar una alarma que va a permitir la asistencia inmediata a esta persona que la requiere. En cuanto a los objetos sonoros, tenemos definido que son agentes que se accionan y reaccionan a partir de estímulos sonoros. Estos objetos sonoros se caracterizan por la instancia y por el medio que produciría este sonido y por la variación del contenido espectral del mismo. En esta investigación donde se presenta este diagrama funcional de un agente acústico, ellos especifican agentes sonoros para la resolución de problemas a través del reconocimiento de señales del lenguaje natural y ellos son capaces de interpretar preguntas y dar respuestas. La investigación es importante para nosotros porque ellos proponen que estos objetos sonoros reciban información sonora, la analicen y la procesen varias veces, no únicamente para eliminar información no necesaria, sino también para percibir, por ejemplo, que se haya dado la señal acústica, se haya emitido en un idioma o en otro. Ellos hacen varios análisis y finalmente darían una respuesta mediante una señal de salida escogida. Las señales en respuesta no son únicamente respuestas sonoras, también pueden dar respuestas visuales. Por ejemplo, la proyección de una imagen, el objeto puede percibir un sonido y de acuerdo a eso proyectar una imagen. O también responder a modo de audio de acuerdo a lo que sea percibido. También, en cuanto a objetos móviles, es importante considerar la localización de una fuente. Los objetos sonoros también serían capaces de determinar desde dónde procede un sonido y esta focalización pues está dada a través de la inteligencia de la que estén dotados estos agentes. En el siguiente trabajo está un sistema de atractores, es otro de nuestros antecedentes, donde ellos plantean la construcción de una escultura sonora interactiva, algo así como una obra de arte sonora no musical que permita la participación y la interacción del público. Esto vincula la inteligencia artificial con agentes autónomos y con visión artificial. Este ambiente estaría constituido por diferentes altavoces que se desplazan de manera autónoma y aleatoria, es decir, ellos persiguen de acuerdo a la percepción tanto de la vibración de la señal acústica como de la señal directamente, ellos perseguirían al usuario para crear la inmersión dentro de este espacio. Esto también es relevante para nuestra investigación precisamente por la sensación de inmersión que queremos dar dentro de un ambiente inteligente a la vez que resulta invisible el proceso dentro del sistema, el proceso interno del sistema a través del sonido. En cuanto a los ambientes inteligentes y sonido, en nuestros antecedentes tenemos en primer lugar un proyecto que se denomina Performance Mesa di Voce, que consiste en una combinación de voz y sonidos que ejecutan vocalistas, pero que no son expresados en lenguaje hablado ni cantado, sino con emisión de sonidos abstractos. Estos sonidos son magnificados mediante un software de visualización interactiva y se magnifican radicalmente en tiempo real en un entorno inteligente, considerando la comunicación abstracta, el lenguaje gráfico y los sistemas de computación musical mezclados en un contexto, digamos, sofisticado y virtuoso de narrativa audiovisual. Voy a mostrar ahora un corto fragmento de cómo funciona este
sistema, de este performance mesa di voce. Bueno, allí se puede observar cómo con cada sonido que los vocalistas producen o generan, pues se va formando una imagen en la pantalla posterior que corresponde directamente a las frecuencias de los sonidos que ellos ejecutan. También en nuestra siguiente referencia de antecedentes tenemos el juego llamado Socioeco, que es un entorno donde el sistema responde a las acciones de los jugadores a través de la luz y el sonido. Y todo esto es controlado a través de módulos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el ambiente da una señal, deben comportarse como. Y de acuerdo a esta orden que da el sistema, pues los participantes tienen que dar una demostración física, deben moverse de acuerdo a esta orden. Por ejemplo, deben caminar como tortugas. Esto significa que ellos deben ser bastante silenciosos. Deben comportarse como si estuviesen en un partido de fútbol. Debe haber gritos, debe haber pasos, gente corriendo. Les voy a mostrar también ahora un fragmento de cómo funciona este juego. Bueno, allí se puede observar que la respuesta sonora y lumínica de este ambiente inteligente pues, se produce al percibir los cambios en los parámetros acústicos de esta interacción entre los jugadores. Este prototipo de ambientes inteligentes para juegos evalúa los sonidos para comprender la interacción entre estos jugadores y se adecua a medida que avanza el juego utilizando los parámetros que están acá en esta tabla, dependiendo de qué tan pertinentes o qué tan precisos sean las acciones de los participantes, pues ellos van avanzando de nivel en este juego. Lo que resulta más relevante para la investigación de este juego de Socioeco es precisamente la interacción del usuario, que el usuario sea parte del sistema y no simplemente externo, sino que todas las actividades posteriores, cómo se van a desarrollar los hechos, va a depender de su desenvolvimiento durante las actividades que el sistema indique. En último lugar, dentro de los antecedentes de ambientes inteligentes y sonido, tenemos una cabina hermética que se denomina Schreiraum, que está acústicamente aislada y que está equipada en su interior con sensores acústicos que detectan la actividad sonora dentro de la cabina. Se llama Schreiraum, habitación del grito, porque las personas entran allí, gritan y el espectador escucha dentro de la cabina el sonido como si estuviese en un lugar que está proyectado en una pantalla al frente. El usuario entra a esta habitación, ve una imagen y si está proyectada, por ejemplo, una cueva, la respuesta del sistema va a ser como si escuchara el eco de estar dentro de una cueva. La persona entra, grita y la respuesta va a estar directamente relacionada con el comportamiento del sonido en este ambiente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Precisamente por la adaptabilidad que tiene el sistema para reconocer una imagen y saber cómo debe comportarse
el sonido en esa imagen, independientemente de qué sonido sea el que se produce. La persona puede gritar, la persona puede cantar, pero va a escuchar como si estuviese en el lugar que esté proyectado en esta pantalla. Es decir, los elementos acústicos para, digamos, crear un ambiente de realidad virtual acústica son bastante precisos al momento de percibir la señal y generar una señal de vuelta en tiempo real como respuesta al usuario. En el marco teórico de la investigación abarcaremos tres grandes temas: la inteligencia artificial, la ciencia acústica y el middleware reflexivo. En cuanto a inteligencia artificial, pues es la ciencia que emula los procesos propios de la inteligencia humana, bien sean la percepción, el razonamiento o el aprendizaje. Y por otro lado, pues están incluidos los ambientes inteligentes, que son espacios que utilizan las tecnologías de información para controlar autónomamente su funcionamiento, con el fin de optimizar el comportamiento de sus recursos y la experiencia del usuario dentro de los mismos. Entonces, dentro de los ambientes inteligentes, pues hay muchos objetos con capacidades inteligentes que interactúan entre sí. Y estos objetos se denominan agentes. Son los objetos que pueden percibir a través de sensores su entorno y actuar sobre este mediante elementos ejecutores. Sus comportamientos pues, van a depender directamente de lo que reciban y sus diseños consisten en especificar las acciones que un agente pues, pudiera ejecutar en respuesta a alguna percepción particular. También pues, son definidos como agentes inteligentes aquellos que toman decisiones basadas en sus conocimientos y que tienen la capacidad de aprender. También tenemos dentro de la inteligencia artificial el tema de los sistemas multiagentes, que son sistemas computacionales que están compuestos a nivel micro por entidades que tienen un comportamiento tanto autónomo como proactivo, pero que también interactúan entre ellos e interactúan con el ambiente. Esto nos da paso a lo que son los ambientes sonoros inteligentes, que denominamos como ambientes que contarían con sensores de sensibilidad inteligente de detección acústica y que estarían dotados con agentes capaces de ejecutar acciones en tiempo real en respuesta al análisis realizado. También tenemos acá lo que denominamos agente sonoro inteligente, que para cada estímulo acústico percibido, pues un ambiente sonoro debería ejecutar una acción interactiva, basándose en la evidencia presentada y en el conocimiento que previamente haya adquirido dicho agente. Además, este agente debe poder realizar ese proceso de forma inversa, es decir, no solamente percibir un sonido, sino también generarlo. En cuanto a la teoría sobre la ciencia acústica, pues tenemos que la acústica estudia el comportamiento de las ondas sonoras, su propagación, su generación, su radiación, además de los recursos que mejorarían la actitud del sonido dentro de un ambiente de acuerdo con el uso que este ambiente tendrá, es decir, el diseño de interiores de un ambiente. La perturbación en las moléculas de un medio material, producto de un estímulo externo que genera un movimiento, es lo que va a dar origen a esta onda. Entonces, de acuerdo al comportamiento de estas ondas, tenemos varios conceptos que es importante definir. El llamado campo sonoro, por ejemplo, es precisamente el espacio donde se está distribuyendo esta presión sonora. Es el espacio donde se dispersa una onda. La reflexión es un fenómeno por el cual una onda acústica cambia de sentido al llegar a una pared rígida, retornando al ambiente acústico del cual provenía. Por ejemplo, como cuando una pelota de goma rebota. Es exactamente esa la acción que realiza una onda sonora. La reflexión es ese rebote que se va a producir cuando la onda llega hasta una superficie y debe reflejar su sentido. También tenemos lo que es la reverberación, que consiste en la persistencia del sonido en un ambiente cerrado o semicerrado, aún después de haber sido interrumpida la fuente que originó este sonido. Y esto se debe a la acumulación de energía sonora por las reflexiones, es decir, cuando este rebote se mantiene y hasta que no pierde la fuerza, pues vamos a seguir escuchando ese sonido repetidamente. Pertinente a estos conceptos de reflexión y reverberación están los coeficientes, pues tenemos un coeficiente de esta reflexión, que es el que va a medir este rebote del sonido, el que va a medir el cociente entre las amplitudes de la presión acústica reflejada y la presión acústica incidente. Y tenemos el coeficiente de absorción, que es el coeficiente que mide la energía sonora que es absorbida por una superficie y la que incide sobre ella. Pasando al tema del middleware reflexivo,
tenemos que es una capa entre diversas aplicaciones y servicios que se pueden proveer a ellas, que puede cambiar el comportamiento de las aplicaciones según requerimientos y necesidades del entorno de ejecución a través de la autoconciencia y de la autorreferencia. En este caso, pues un middleware reflexivo está conformado por el proceso de introspección, que es la habilidad de observar y razonar sobre el comportamiento de las aplicaciones, y por el proceso de intersección, que permite la modificación de las aplicaciones como mecanismo de adaptación. Están establecidos dos niveles en su implementación, que son el nivel base y el nivel meta. En el nivel base se encuentran las aplicaciones que ejecutan las funcionalidades propias de las mismas y se invocan los servicios que las conforman. En el nivel base se lleva a cabo el proceso de intersección para realizar los ajustes necesarios en la modificación de la estructura o en la alteración del comportamiento de las aplicaciones. En el nivel meta tenemos la capacidad de reflexión del middleware, donde puede observar y razonar acerca de los estados de ejecución de las aplicaciones y donde pueden determinar la adaptabilidad de sus estructuras y comportamientos a las necesidades del entorno. También tenemos el concepto de computación autonómica como referencia, que pues es en una arquitectura, un middleware reflexivo, es un modelo de autogestión inspirado en el sistema nervioso autonómico de los seres humanos. Y pues es un paradigma que crea sistemas capaces de autoadministrarse, que está compuesto por 6 niveles: los recursos gestionados, los puntos de enlace, el gestor autonómico, orquestador de gestores autonómicos, manejador manual y las fuentes de conocimiento. La computación autonómica propone la definición de un gestor autonómico que se encargue de realizar las tareas de autorregulación de la aplicación, y esto pues, se realiza por medio de un ciclo inteligente conocido como MAPE, que es el monitoreo, donde se recolecta por medio de sensores los eventos o datos de lo que está aconteciendo en los recursos gestionados, el análisis, que provee mecanismos para analizar los eventos o datos provistos por el monitor para determinar lo que acontece con los recursos gestionados, la planificación, que genera el conjunto de operaciones a ejecutar sobre los recursos gestionados, esto con el fin de alcanzar metas y objetivos propuestos en el sistema, y la ejecución, que bueno, interactúan con los actuadores para ejecutar el conjunto de acciones necesarias contenidas en el plan. Pasando al siguiente punto, la principal aspiración de esta investigación es introducir a la ciencia acústica como un elemento proactivo y modelador en la gestión autónoma de un ambiente inteligente. Este proceso pues, debe llevarse a cabo a partir de la identificación de componentes o servicios acústicos que puedan contribuir a la autogestión de un ambiente inteligente para la posterior definición de una arquitectura computacional que permita la gestión y explotación de dichos componentes o servicios. En este sentido, uno de los productos esperados es la especificación, el modelado y el desarrollo de servicios acústicos tales como el reconocimiento acústico, la adaptabilidad del sonido a un entorno dado, entre otros. Además, basándonos en este paradigma de computación autonómica, se especificará el medio de gestión del sonido para los ambientes inteligentes, usando teorías de sistemas multiagentes y de computación orientada por servicio. Y posteriormente, pues, se desarrollará un prototipo experimental. Dentro de la metodología a utilizar para la elaboración de esta investigación, tendremos una combinación de Masina y del método científico. Está conformado por las siguientes fases: la hipótesis, la conceptualización, el diseño de integración, el desarrollo y la demostración. La conceptualización y el diseño de integración son tomados de Masina. En la hipótesis se determinará el papel de las ciencias acústicas en los ambientes inteligentes y sus capacidades en el proceso adaptativo de los mismos. En la conceptualización se definirán los modelos de servicios acústicos requeridos en un ambiente inteligente que coadyuven a su autogestión, y en este caso la especificación teórica de dichos servicios será la tarea fundamental. En cuanto al diseño de integración, se va a diseñar la arquitectura autonómica computacional del sistema de adecuación de sonido para un ambiente inteligente basado en la teoría de sistemas multiagentes, integrando los servicios previamente definidos, y en esta fase se hará uso de los modelos específicos de la metodología Masina, en particular de los modelos de agente, de comunicación y modelos de inteligencia. En el desarrollo se escogerán las tecnologías necesarias para el desarrollo de medios de gestión acústico y se va a desarrollar un prototipo funcional del mismo. Igualmente, también se van a definir las tecnologías adecuadas para el desarrollo de los modelos teóricos de los servicios acústicos. En la demostración se elaborarán posibles escenarios de prueba en ambientes inteligentes para demostrar o refutar las hipótesis planteadas respecto al uso de un medio de autogestión sonora en ambientes inteligentes.
En principio, estos escenarios de prueba serán los salones de clase inteligentes, las salas de concierto inteligentes, entre otros sitios como los Ambient Assistant Living, los lugares de asistencia a personas que lo requieran. Además, con los resultados obtenidos se va a analizar el uso de la ciencia acústica en los ambientes inteligentes. Para finalizar, entre los trabajos que ya se han venido desarrollando pertinentes a esta investigación están dos artículos ya publicados que se muestran acá en esta última diapositiva, la ciencia acústica en los ambientes inteligentes en primer lugar y REM-AM, Reflective Middleware for Acoustic Management in Intelligent Environments. En este primer artículo, la ciencia acústica en los ambientes inteligentes, se presenta una revisión de trabajos previos relacionados con la ciencia acústica y con los ambientes inteligentes para establecer en primer lugar pues, un vínculo entre estas áreas. Se describen trabajos que combinan la física, la psicoacústica, la neurociencia, pero que a su vez incluyen en sus sistemas objetos sonoros y gestión acústica automatizada. Es una revisión de antecedentes que busca mostrar cómo se han creado entornos inmersivos desde el sonido y también buscan describir los elementos que componen dicho sistema. Esa descripción pues, permite establecer un marco de referencia para la concepción de un middleware reflexivo para la autogestión acústica de los ambientes inteligentes, con el objetivo de incluir más elementos de audio en estos espacios y así mejorar y extender las capacidades y los beneficios que ofrecen estos entornos inteligentes. En el segundo artículo, en REM-AM, se presenta la arquitectura de un middleware reflexivo para autogestión acústica que busca mejorar la interacción entre usuarios y agentes en ambientes inteligentes utilizando el paradigma de sistemas multiagentes. El middleware utiliza servicios acústicos desde la identificación y el reconocimiento de las señales acústicas hasta la interpretación, el procesamiento y el análisis de los mismos. En este trabajo está definida la arquitectura, los componentes del middleware y los casos de estudio donde este middleware puede ser utilizado. Se propone que las señales acústicas y las vibraciones sean las que generen la conexión entre los agentes, pero que también se incluyan los sonidos provenientes de los usuarios dentro del ambiente inteligente para que de este modo el uso de este ambiente inteligente sea una experiencia inmersiva e interactiva. Entre los trabajos que se desarrollan actualmente para esta investigación está la integración del middleware reflexivo, sus ciclos autonómicos, los servicios que ofrece este middleware reflexivo, la ontología y posteriormente pasaremos al desarrollo de los algoritmos y demás componentes del sistema para finalmente trabajar en los prototipos de implementación. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la espera de sus comentarios y preguntas para las posteriores correcciones que sean pertinentes a mi anteproyecto de tesis doctoral, diseño de un medio de gestión acústico para ambientes inteligentes. Muchas gracias.